quieren hacer dependiendo de sus competencias que tienen hasta el momento, y si no van a ir agregando otras funciones más, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos proyectos que se pueden ir haciendo con listas. No sé si la analizamos esa vez o no, pero si no, lo vuelvo a repetir. Aquí lo tienen en la carpeta proyecto para que vamos viendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Y definamos a partir de ahora qué es en lo que tienen que ir trabajando. Entonces, fíjense, tenemos proyectos como gestionar una lista de tareas o los denominados to-list, ¿no? Es un proyecto básico para empezar. Cada nodo de la lista representa una tarea. Fíjense la forma en la cual está descrita este proyecto. Es la estructura de nodos, datos, una cadena de texto con la descripción de la tarea, estados, un booleano string, ¿no? Pendiente completada. Siguiente puntero al siguiente nodo, la siguiente tarea, funcionalidades a implementar, agregar tareas, añadir tareas al final, o dentro del principio de la lista, marcar como completadas, buscar una tarea, cambiar un estado, eliminar una tarea, buscar una tarea, quitarla de dentro de la lista, o mostrar todas las tareas. Recorrer la lista e imprimir cada una de las tareas y sus estados. Un planteamiento de un proyecto. No se olviden que estos proyectos tienen que seguir la estructura que ya hemos ido haciendo. Esta vez voy a ser un poquito más rígido porque ya empezamos a hacer y vamos a ir validando esas competencias que van a ir creciendo, ¿no? A través del tiempo. Entonces, su proyecto tiene que estar desarrollado en Python sobre una de las plataformas que hemos trabajado, web, Windows o móvil, y tienen que estar basadas en el patrón de diseño MVC, ¿no? Esas son las características claras que tienen que tener y que vamos a comenzar a corregir, ¿no? Dentro del proceso. Y la siguiente es que la estructura que se elija, jóvenes, tiene que ser una estructura que satisfaga la necesidad de resolver ese problema. ¿Qué quiere decir? Que si yo empleo una lista para, no sé, guardar elementos, no sé, del 1 al 100, no sea una estructura, como le digo, requerida para una estructura lista, ¿no? Las listas tienen un porqué, ¿no? Y ese porqué tiene que estar dado en base a una problemática. Yo no la puedo utilizar simplemente para almacenar valores, sino que tiene que tener algún tipo de resolución de algún problema, ¿no? Esa es la idea, por eso que yo estoy planteando algunos ejercicios. Por ejemplo, bibliotecas de músicas personales. Simula una colección de canciones, la estructura igual, un nodo, datos, un objeto, un diccionario que tiene título, artista, duración, el siguiente puntero a la siguiente canción, funcionalidades, implementar, añadir canción, agregar una canción a la biblioteca, buscar una canción, encontrar una canción por un título o un artista, eliminar una canción o quitarla de la colección, crear un playlist que permite al usuario seleccionar varias canciones de una biblioteca principal y crearla dentro de una lista enlazada denominada playlist, ¿no? Mostrar la biblioteca e imprimir todas las canciones. Segundo proyecto, que, fíjense, tiene las características que nosotros queremos implementar a través de una lista. Entonces, la idea es que cubramos esas necesidades que se tienen que implementar dentro de esta estructura. Porque si no, no tuviera razón de ser, ¿no? Que yo pueda implementar algo que no está basado en lo que yo quiero hacer. Vamos con, esos son los proyectos básicos. Vámonos con los proyectos intermedios. ¿Cuáles son los proyectos intermedios? Vamos subiendo un poquito la complejidad. Un sistema de gestión de estudiantes ideal para manejar registros que tienen varios datos asociados. Estructura de datos, ¿no? Nodo, un dato, objeto de estudiante, ID, nombre, apellido, calificaciones que están guardadas dentro de esta estructura. Siguiente puntero al siguiente estudiante, funcionalidad, implementar, escribir estudiantes, añadir un nuevo estudiante. Se puede
decidir mantener la lista y el orden de los apellidos, dar de baja, perdón, a un estudiante, eliminar a un estudiante, actualizar los contenidos del estudiante, modificar sus notas, sus promedios, buscar un estudiante según sus calificaciones y generar o mostrar una lista completa de estudiantes con sus datos. ¿No? Vamos subiendo la complejidad en las cuestiones de la gestión. Tenemos 4, simular una fila de espera o cola, implementar una estructura de datos tipo cola, una lista enlazada simple. Esto es muy común en sistemas operativos, atención al cliente. Concepto, el primer elemento que entra dentro de una lista, y ahí comenzamos a ver los conceptos de lo que son FIFO, LIFO y todo lo demás relacionados a las listas. FIRCOM, FIRServer, ¿no? Primero de entrar, primero en ser atendido, ¿no? Entonces, ese concepto es un concepto que viene generalmente desde una simulación, no a través de una lista, pero una simulación de gestión de colas. Necesitará mantener un puntero frente a la cola. No se olviden que esta lista la vamos a tener que modificar para que funcione como una cola, y al final de la cola de la lista para que los operadores sean eficientes, ¿no? Funcionalidad de implementación, colar, ¿no? En QUI, que se llama, agregar nuevos elementos dentro de la lista y hacer operaciones rápidas de tipo O1, ¿no? Desencolar, ¿no? Encolar, eliminar, volver, ¿no? Ir al frente, obtener el elemento dentro de esos valores. No se olviden que esos son de acceso y recuperación, entonces son de tipo O1. ¿Ok? Eso, ver el frente, ¿no? Eliminar, si está vacía, todo lo demás. Forma parte de un poquito, de una gestión un poquito más compleja. Fíjense, dentro de esa complejidad tenemos un editor de texto básico que me permite a través de listas y colas, o pilas, perdón, hacer la simulación de un editor de texto, ¿no? Dentro de una pila se puede implementar una lista enlazada para gestionar el historial de cambios que permiten deshacer una función o volver hacia atrás, que es lo que se hace dentro de un editor de texto, ¿no? Se va escribiendo, se va encolando cada uno de los caracteres, y cuando queremos hacer que vuelva para atrás o deshacer, ¿no? Lo metemos a una pila y comenzamos a sacar los elementos. Concepto. El último elemento de entrar es el primero en salir, un LIFO, ¿no? Last in, fear out, ¿no? Conceptos principales, ¿no? Implementación del estado, ¿no? Cada vez un usuario escribe algo, el estado anterior del texto se empuja, se hace un push a la pila, y funcionalidades de implementar, de apilar, ¿no? Añadir el texto a la pila, insertar dentro de la lista, desapilar, hacer un pop de las pilas, implementar la función de hacer y deshacer dentro de estos conceptos que tenemos, ¿no? De crear un editor de texto. Y cuando nos vamos a proyectos avanzados, estamos hablando de proyectos de listas enlazadas, implementar, por ejemplo, un polinomio matemático, utilizando una fórmula elegante de representar un polinomio, es una lista enlazada, donde cada uno de los elementos se representa en términos, ¿no? Esta estructura de nodos es un coeficiente, lo mismo que hicimos, ¿se acuerdan de hacer un polinomio? Pero hoy hacerlo a través de listas, ¿no? Las mismas representaciones que se pueden hacer, pero fíjense que ya tiene algunos conceptos un poquito más complejos acá, ¿no? De la suma de polinomios, hacer operaciones con ella, pero al mismo tiempo también simular la asignación de memoria, localizarlas en memoria, sacar los elementos de memoria, liberar la memoria y otras cosas más que no lo habíamos hecho en el anterior, pero que está dentro de esta estructura, ¿no? Si lo quieren ver ahí, lo tienen para leerlo y poder ver si lo pueden implementar, ¿ok? Esas son las ideas que yo les estoy planteando. No quiere decir que son las únicas. Ustedes pueden plantear resolver algún problema que ustedes quieran, pero implementando, en este caso, listas. ¿Ok?
Esa es la idea principal. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se vaya desarrollando? Es este proyectito, la siguiente fase, que son listas, ¿no? Y vamos implementando el aspecto de interfaces gráficas, ¿no? Inclusión de la estructura de datos dentro del proyecto y la implementación bajo una de estas plataformas que ya sea web, Windows o smartphone, ¿ok? Esa tendría que ser la idea empleando MVC. ¿Bien? Eso es, jóvenes, lo que quiero que comencemos a hacer. No se olviden que luego tenemos que mirar los últimos conceptos de lo que son pilas y colas, pero con las listas, lo único que va a cambiar dentro de la pila o la cola es la gestión, ¿no? Cómo se ingresan los datos y cómo se los sacan los datos. Después, es la misma manipulación de la lista. No podemos decir que vamos a estudiar un montón de cómo hacer la estructura pilas y colas, sino que simplemente se va a cambiar el concepto de la operación de insertar y sacar elementos. Después, la gestión de la pila es la misma, insertar elementos, pero lo único que cambia es cómo se va a sacar el elemento, ¿no? Y cómo se lo va a ingresar. Se lo va a ingresar primero, se lo va a ingresar en el último, ¿no? Se va a sacar del primero o se lo va a sacar del último. ¿Ok? Son conceptos que vamos a ir viéndolo en las siguientes clases, ¿no? Para ir hablando un poquito sobre estos términos, ¿no? Esa vez solamente hablábamos de las pilas, ¿no? O digo de la, ¿cómo se llama? De las listas, ¿no? Dentro de los diagramas. Ahora lo que nos falta un poquito es hablar de ese término ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una lista, de una cola, de una pila, ¿no? Y existe otro concepto más que son las bicolas, ¿no? Son conceptos que lo vamos a ir analizando en la siguiente clase, donde comencemos a ver ese manejo, ¿no? Pero fíjense que es el mismo manejo de las listas. Entonces, lo que tenemos que comenzar a mirar un poquito, ya vamos a adicionar otro diagrama para empezar a ver, es cómo funcionan, ¿no? Estos elementos, cómo los podemos ir manejando, ¿no? No sé, de repente esta parte de aquí nos sirva. ¿Sí? Hasta el momento, eso nos sirva para ir mirando un poquito lo nuevo que vamos a ir haciendo, ¿no? ¿No? Ahí, para no empezar desde cero. Generalmente, como les decía, lo que vamos a tratar de ver acá simplemente son la conceptualización de cómo funciona esto, pero fíjense que la estructura viene a ser la misma. La vamos a armar dentro de un vector o la vamos a armar dentro de una lista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia gráficamente? Es no lo estoy mostrando, ¿no? Ya sabía. Bringa. Que solamente muestro el... Ahora sí. Bien, gracias. Entonces, fíjense que hoy la diferencia que estamos viendo dentro de esto, lo que vamos a comenzar a ver, simplemente es
el cómo se lo estructura estos nuevos tipos de datos, y nos vamos a dar cuenta cuando hablemos de una o de la otra. Por ejemplo, las colas o bicolas, luego vamos a ver ese concepto, siguen la misma característica de una lista. La diferencia va a ser la implementación de la pila, ¿no? El concepto más que todo y la visualización, ¿no? Cómo la vemos nosotros la pila. Generalmente la pila la vemos como una estructura vertical, y las colas, listas y bicolas la vemos como estructuras horizontales, ¿no? Simplemente esas son las diferencias que vamos a ir notando al principio, notorias dentro de un proceso de diseño, ¿sí? Pero ya en la parte de implementaciones van a ver que son muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas, por eso les digo, el concepto solamente es el que cambia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementos, y han visto ahí, digamos, ¿no? En términos, ¿no? Push de meter y pop de sacar, digamos, ¿no? Estamos hablando de conceptos que vienen en cada una de las estructuras. Dentro de la cola se llama encolar o decolar, digamos, ¿no? Son dos conceptos distintos que podemos verlo dentro de estas estructuras para que la vamos analizando, ¿no? ¿Ok? Si nosotros nos vamos, espérame un ratito. Un ratito. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, mientras vamos viendo estos, vamos a introducir un poquito los conceptos, ¿sí? Y la forma, ¿no? En ir manejando estos conceptos básicos, ¿ya? Vamos a ver aquí, a ver. Bien. A ver, vamos a ir un poquito a los conceptos y luego nos vamos a meter a seguir con el diseño. Acá vamos a ver dónde era. Ya. Me dice, por ejemplo, la pila, un concepto básico, ¿no? Cuando hablamos de apilar, jóvenes, hablamos generalmente cuando se habla de apilamiento, va este concepto relacionado a libros, ¿no? Cuando yo apilo un libro sobre el otro, o cuando apilo un documento sobre el otro, ¿no? El primer documento que pongo en la mesa y el segundo que voy colocándolo encima de él se le llama apilar. Y así voy apilando hasta encontrarme con un valor que se le denomina la cima, ¿no? El último elemento dentro de esa estructura. Entonces, esos conceptos los vamos a comenzar a diseñar en este momento, ¿no? Dice el último plato, o también va relacionado a una pila de platos, el último plato que se pone encima es el primero en quitar. No se puede sacar un plato de abajo sin quitar primero todos los de arriba, ¿no? Ese es un concepto básico. Entonces, si nosotros hablamos acá de apilamiento, jóvenes, estoy hablando de un concepto de colocar platos, ¿no? Uno encima del otro, ¿no? Ese es el concepto de apilamiento. Entonces, cuando tú colocas un primer elemento, un primer plato, y luego quieres colocar el otro, vas a tener que colocarlo, dice, encima de él, ¿no?
y así sucesivamente con cada uno de los demás. Hasta topar, te dice, con el último elemento, denominado también la cima, ¿no? Lo que les decía. Entonces, cuando hablamos de un apilamiento, hablamos de una estructura que va creciendo, si lo quieres ver, que va creciendo, por ejemplo, aquí, al revés, ¿no? Va creciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Es un crecimiento de abajo hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de eso, podemos hablar de este último elemento como el elemento final, denominado también cima, ¿no? La cima dentro de esa estructura. ¿Ok? Cima. Sí, comienza. Sí, ok. Entonces, cuando hablamos de eso, jóvenes, estamos hablando de ese término, ¿no? Vamos a leer un poquito más, ¿qué más podemos ir viendo como conceptos claves? Dentro de esos elementos, entonces, si yo quiero llegar a uno de los elementos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que comenzar a sacar los elementos. Si yo quiero llegar, por ejemplo, al elemento número 3 de esta pila, para llegar voy a tener que ir sacando estos elementos, ¿no? Hacer un pop, hasta llegar al elemento, ¿no? Entonces, esas operaciones de push y pop son las operaciones básicas que tiene una pila, si lo queremos llamar también así. ¿Ok? Aquí podemos decirle operaciones, ¿no? Básicas. Y dentro de esas operaciones básicas tenemos, ¿no? El famoso push y pop, ¿no? Que eso es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Dentro de eso, también podríamos ver el asunto de las consultas, pero fíjense que las consultas dentro de estas estructuras no es como un vector, ¿no? O como una lista, que yo las puedo recorrer hasta encontrar una posición, el famoso SID que se llama, ¿no? Dentro de la navegación, ¿no? La ubicación de una determinada casilla. Eso dentro de una pila es complicado simularlo, digamos, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? El encontrar un SID o un PIT, en este caso, o TOP, ¿no? Que se le llama dentro de este proceso de consulta. ¿Por qué? Porque se tiene que ir quitando los elementos. Yo no puedo ingresar, por ejemplo, y ubicar el elemento 3 haciendo un recorrido. La única forma que yo llegue a ese elemento 3 es a través de operaciones de tipo POP, ¿no? Entonces, simplemente eso para que ustedes lo tengan claro, ¿no? El concepto, ¿no? De por qué estamos implementando algo de manera así drástica, llamémosla, ¿no? Son las reglas que definen esta estructura. Yo no puedo llegar a ninguna estructura si no es a través de las operaciones de quitar y añadir, ¿no? Lo único que podría poder obtener, llamémoslo así, viene a ser el valor top o cima sin necesidad de sacar un elemento, ¿no? Entonces, eso sí, digamos, lo podríamos ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el concepto básico de una pila. En lo que son colas, las colas son filas de personas en un supermercado, por ejemplo, o en un cine. A eso se le denomina cola, ¿no? Cuando comenzamos a encolar, a hacer una cola, dice, para entrar.
¿Qué pasa? El primero en ingresar es el primer ser servido y a partir de ahí se le van adicionando los elementos y el último se supone que va a ser el último en ingresar. Entonces, a eso se le denomina también enqui o encolar y dequi o decolar, ¿no? Una persona se forma al final de la fila, ¿no? Cuando estamos hablando de encolar. Yo le digo encolate y no se va a ir a la cabeza, ¿no? Sino se va a ir al último elemento. Entonces, cuando hablamos de este proceso de encolar, estamos hablando de un proceso ya distinto, ¿no? Fíjense el orden, ¿no? Que se tiene. Entonces, ahí tenemos ese elemento, por ejemplo. Viene, ingresa a la cola, pero si yo quiero que otro elemento ingrese, lo voy a tener que hacer después de ese elemento, ¿no? Y así sucesivamente, si yo quiero que ingrese otro elemento, va a tener que ser después de ese elemento. Entonces, esta línea, por ejemplo, va al revés. ¿No? Cuando hablamos de cola, es de adelante hacia atrás, ¿no? El proceso de encolamiento, si lo queremos ver así. Entonces, los elementos se van guardando, o digo, encolando de esta manera. Entonces, fíjense, no estoy hablando de estructuras, no estoy hablando de ninguna estructura distinta, sino de qué estoy hablando, del procedimiento de insertar los elementos. Entonces, ese procedimiento o esas operaciones que ustedes lo quieren ver acá, estamos hablando de operaciones que van a ser, ¿qué cosa? Encolar y decolar. ¿Ok? Entonces son esas las operaciones básicas que se van a tener. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer un proceso de encolar. Vamos a ver. Ahí. Y aquí vamos a hacer, un ratito, para ir dándole un poquito más de colorido a este asunto. Entonces encolar, el primer elemento que ingreso a la lista, y a partir de ahí los siguientes elementos que voy ingresando vienen hacia atrás, ¿no? A ese procedimiento se le llama encolar. Y decolar es cuando voy sacando esos elementos, ¿no? Saco hasta eliminar todas las cantidades de elementos que están dentro de ella. Entonces, fíjense, todos funcionan como listas, ¿no? Las estructuras listas me van a servir para ambas, ¿no? Tanto para la cola como para la pila. Pero ¿qué cambia? El método de ingresar los elementos. ¿Ok? Uno, como ya saben, primer elemento va a ser el primero en decolar, ¿no? El segundo elemento va a ser atrás del otro elemento hasta llegar al final de la cola. ¿Ok? Como una cola normal, como ya la sabemos manejar. Entonces, ¿qué es lo que va a variar, jóvenes, dentro de estas estructuras? Ya saben hacer una lista. ¿Qué es lo que va a variar? La forma en la cual van a insertar los elementos, tanto en la cola como en la pila. Cómo van a sacar los elementos y cómo van a colocar los elementos. ¿Ok? Eso es lo que tienen que comenzar a manejar, ¿ya? Como conceptos. Por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? El encolar, ¿no? Esa persona se va al final de la fila, ¿no? La persona decolar, ¿no? La persona que está al principio de la fila es atendida. Y dentro de eso también hay otra operación denominada también front o frente, ¿no? ¿Quién está adelante? Era lo mismo que veíamos en la pila, ¿no? ¿Quién está en la cima de la pila? Aquí, ¿quién está adelante, ¿no? Dentro del front, dice, ¿no? ¿Quién está arriba? No digo adelante. Entonces yo puedo tener un método que me diga también quién está dentro de esa, ¿cómo se llama? Dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las ideas, ¿ya?
para trabajar sobre estas estructuras. Lo que quiero es que vayan trabajando sobre estas estructuras, ya la tienen desarrollada. Los métodos, esto es como encapsular, ¿no? La estructura y utilizar solamente sus métodos. ¿Cómo yo ordenaría esta estructura utilizando, por ejemplo, push y pop, ¿no? ¿Cómo lo hago? Lo mismo en la cola. ¿Cómo haría yo para ordenar utilizando los métodos encolar y decolar, ¿no? No se olviden de ese tema en particular. ¿Ok? Bien. Eso sería por el momento. Vayan viendo, jóvenes. Luego vamos a hablar de algunos métodos también que me permiten realizar una búsqueda o realizar un ordenamiento un poquito más eficiente dentro de estas estructuras. Bien, eso sería, jóvenes. Esto ya lo tienen, ya saben dónde están, dentro de su carpeta que tienen para ir analizándola. ¿Algunos tienen alguna duda sobre el proyecto? Vamos a darnos tiempo, lo mismo que nos dimos la anterior vez, ¿sí? Vamos a empezar hoy, esta semana, y vamos a hacer una revisión la próxima semana, ¿ya? Si yo me vengo acá, al calendario que tengo aquí, hoy es 14. Yo creo que el 23 estaríamos revisando los avances que ustedes tienen para ver cuándo presentaríamos el proyecto. ¿Ok? Démonos estas 2 semanitas para ir desarrollando el tema, empleando estas estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, vamos viéndolo eso. No sé si hasta el momento tienen alguna... ¿Dónde me metí? ¿Alguna pregunta? Me la van diciendo. Ingeniero, una lista simple cuando se crean los nodos pareciera como un recorrido recursivo, ¿es algo así? Como un recorrido recursivo. Sí. ¿Recursivo de qué? ¿De la lista o de qué estructura? No. Sí, la creación del nodo parece que en lo que va avanzando al siguiente y al siguiente, es como si estuviera adentrándose en el mismo código. O sea, yo lo veo así, pero ¿estoy equivocado? Eso es lo que digo. Pero no es que sea recursiva, sino que apunta a una estructura del mismo tipo. Pero no es que se vaya entrando al código, sino lo único que hace, ya se lo mostré dentro de la estructura como la que tienen acá, ¿no? Es que cada uno de estos elementos es una dirección de memoria y el enlace es a la siguiente estructura del mismo tipo. Entonces, si hablamos de un recorrido, aquí se lo ve como un recorrido visual, digamos, ¿no? Pero el recorrido que ustedes están haciendo es de un enlace de una memoria, de una dirección de memoria a otra, ¿no? Están vinculándose y esos saltos dentro de una estructura de memoria, perdón, no siempre son secuenciales, pueden ser randómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre las direcciones van a ser contiguas, unas detrás de la otra, sino puede ser que en posiciones de memoria estén lejanas, pero lo que me importa es la dirección a la cual me apunta. La recursividad va por otro concepto, ¿no? Cuando hablamos de recursividad estamos hablando de un autollamado, ¿no? Que se está haciendo sobre un conjunto de elementos, digamos, ¿no? Estoy invocando a ese elemento dentro de la pila, es decir, estoy invocando las direcciones de memoria que me las vaya devolviendo, ¿no? Una a una, para que luego yo pueda hacer las operaciones de comparaciones o casas bases, ¿no? Si está al inicio, si está al final,
si hay un elemento intermedio, ¿no?, dentro de esos n elementos menos 1, ¿no? Pero si lo queremos ver, la simulación es la entrega de esas direcciones. Si lo queremos ver, estamos en este elemento y me entrega la siguiente dirección. Estamos en este, me entrega la siguiente dirección. Me entrega la siguiente dirección, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista, la recursividad funciona así, ¿no? Vas navegando por cada uno de los elementos con la siguiente dirección, ¿no? Eso sería más o menos. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, ingeniero, está bien. Bienísimo. Ya. ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes? Si no, lo vamos dejando esto para que vayan trabajando. De aquí en adelante nos vemos para el día de la presentación del proyecto. Si tienen alguna duda, me lo hacen llegar. Ya en el grupo nos reunimos un rato, vemos, analizamos sus proyectos y continuamos hasta esa fecha que ustedes me digan, este es mi posible prototipo de proyecto que quiero presentar. Y de ahí ya damos fecha de presentación. ¿Ok? Esa va a ser la idea más o menos. La lógica. Bienísimo. Bien, jóvenes, entonces vamos trabajando en eso, porfa. Y cualquier consulta me lo dicen, ¿ya? Cualquier duda que tengan. Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chao, chao.